Hola niños, continuamos con nuestras enseñanzas acerca del cuerpo humano. Durante la presente semana estaremos hablando acerca de los órganos de los sentidos. Esta enseñanza tiene como propósito identificar los órganos de los sentidos y sus funciones relacionándolas con situaciones del entorno. Para iniciar, es importante recordar que la función de relación es aquella que nos permite interactuar con los seres de nuestro entorno, manteniéndonos de igual forma en estado de alerta ante las situaciones de riesgo o peligro. Los órganos de los sentidos se relacionan con esta función ya que a través de ellos podemos percibir los estímulos del medio. Por lo tanto, es importante conocer cómo funcionan los sentidos y proponer acciones que nos ayuden a su cuidado. ¿Puedes reconocer cuáles son estos órganos de los sentidos? Bien, los órganos de los sentidos son órganos que, como su nombre lo indica, nos permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, así como determinados estados internos de un organismo. Nuestro cuerpo tiene 5 sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. El sentido de la vista. El sentido de la vista nos permite reconocer las formas, tamaños y colores de los objetos y las cosas que nos rodean. El sentido de la vista está representado por el órgano del ojo, el cual tiene párpados, cejas y pestañas que lo protegen, y también internamente tiene estructuras que permiten percibir la forma, el color y la luz. El oído. El sentido del oído nos permite captar los sonidos que nos rodean. Podemos percibir sonidos agradables y desagradables, así como ruidos molestos, una música y la voz de las personas que nos hablan. El sentido del oído tiene una estructura externa que es la oreja y una estructura interna conformada por el conducto auditivo y los huesecillos propios del oído, que son los encargados de percibir los estímulos sonoros. El sentido del olfato. El sentido del olfato nos permite captar los olores de las sustancias. Podemos percibir a través de él olores agradables y desagradables. El sentido del gusto. El sentido del gusto nos permite distinguir los sabores de los alimentos que tomamos. La lengua es el principal órgano del gusto. En ella encontramos las papilas gustativas, donde se captan los sabores. Podemos percibir sabores básicos como amargo, dulce, salado, agrio. El sentido del tacto nos permite reconocer los objetos que tocamos, su forma, su temperatura, su textura. El órgano del sentido del tacto es la piel. La piel es la encargada de percibir la forma, la textura, la temperatura, y también por medio de ella podemos percibir el dolor ante un golpe o ante una herida. Todos los sentidos son imprescindibles para percibir lo que nos rodea, por lo tanto debemos cuidarlos y protegerlos, especialmente los ojos y los oídos, para evitar enfermedades como la conjuntivitis, la otitis, así como golpes y rozaduras de la piel. Por lo tanto, debemos evitar alimentos muy calientes o demasiados fríos, como el tocarnos los ojos con las manos sucias. De igual forma, debemos evitar coger objetos calientes o exponer por mucho tiempo nuestra piel al sol. También debemos evitar sonidos fuertes o que nos griten al oído, como también
el meternos los dedos en la nariz o introducir algunos objetos que puedan lastimarnos. Los sentidos y la función de relación. Yo puedo relacionarme y conocer el mundo que me rodea a través de mis sentidos, es decir, a través del olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto. Estos son los receptores de los estímulos externos. Por medio del olfato percibo olores. La vista me ayuda a percibir colores, formas y tamaños. El oído me permite percibir los sonidos y el tacto, la temperatura y textura de las cosas. El sentido del gusto finalmente me permite percibir los sabores. Modelación. Para la modelación me indican que debo completar la tabla con la información correspondiente. Entonces, tenemos 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Cada uno tiene un órgano que lo representa. En el caso del sentido de la vista, el órgano es el ojo. Para el sentido del oído, el oído propiamente dicho. El sentido del olfato, el órgano es la nariz. El sentido del gusto, la lengua. Y el sentido del tacto, el órgano es la piel. ¿Qué podemos percibir con cada uno de estos sentidos? Con el sentido de la vista puedo percibir el color, la forma, el tamaño y la distancia entre las cosas. Con el sentido del oído puedo percibir sonidos, música, ruidos y el lenguaje. Con el sentido del olfato percibimos olores agradables y desagradables. Con el sentido del gusto percibo los sabores: dulce, salado, amargo, ácido, picante, entre otros. Y con el sentido del tacto puedo percibir la textura y temperatura de las cosas. Por lo tanto, puedo decir si algo es suave, áspero, frío, caliente, duro o blando. Como ejercicios, te propongo los siguientes. Primer ejercicio: relaciona cada sentido con su órgano. Entonces, el órgano que se relaciona con el sentido del olfato es la nariz. El órgano que se relaciona con el sentido del gusto es la boca. En particular, la lengua. El sentido del tacto se relaciona con el órgano de la piel. El sentido de la vista con el órgano que es el ojo. Y el sentido del oído con el oído. El segundo ejercicio dice: colorea la respuesta correcta. Con la vista podemos diferenciar el color y el tamaño de las cosas. Y con el oído podemos percibir las voces y el sonido de las flautas. Finalmente, el tercer ejercicio nos indica que señalemos las partes que están ahí relacionadas. Entonces, diremos o escribiremos en cada uno de los espacios el sentido al que está haciendo referencia a la imagen o el que está señalando la imagen. Vista, olfato, tacto, gusto y oído. Y con esto terminamos. En tu libro puedes ampliar esta información y resolver los ejercicios propuestos en él para mayor aprehensión de la enseñanza. Gracias por tu atención.